Alexis Moncayo y Licenia Espinel comparten un diálogo con el invitado. En Punto Noticias hablamos de... A criterio de algunos analistas, el papel que está jugando el Consejo Nacional Electoral en el proceso comicial es bastante cuestionable, no solo por la pugna que mantiene con el Tribunal Contencioso Electoral, sino por la construcción de todo el proceso. Para los expertos, el CNE no brinda ninguna seguridad jurídica y más bien ha provocado incertidumbre con propuestas como el cambio del voto obligatorio, la modificación del horario de votación, hasta anuncios en redes sociales sobre resoluciones sin que el Pleno haya decidido. 8 de la mañana con 13 minutos, 8 con 13 minutos. Saludamos a Nicanor Moscoso, presidente del Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica. Don Nicanor, buenos días, bienvenido a Punto Noticias a través de Pichincha Universal. Le saludamos a Alexis y quien le habla, Licenia Espinel. Ayer la Organización de Estados Americanos emitió una resolución en rechazo a las elecciones parlamentarias celebradas en Venezuela, de las que usted fue observador internacional y con las que el gobierno de Nicolás Maduro retomó el control de la Asamblea Nacional. ¿Qué decir de esta resolución de la Organización de Estados Americanos, una organización continental que en cierta manera auspició un golpe de Estado en Bolivia y ya vemos los resultados en ese país? ¿Cómo está, don Nicanor? Buenos días. Muy buenos días, muchísimas gracias. Mire, yo creo que es interesante tocar este tema. La Organización de Estados Americanos, que tradicionalmente había sido una colaboradora para con nuestros países en materia electoral, nos ayudaron a que modernicemos los sistemas, principalmente los sistemas informáticos para transmisión de resultados, que fueron muy importantes para que no se produzcan fraudes como el del 1988 contra Álvaro Noboa, y que posteriormente pudimos utilizar sistemas que podían ser auditables. En todo eso nos ayudó mucho a todos nuestros países la OEA. Lamentablemente en los últimos años ha tomado la decisión y ha tomado una actitud netamente política, que se aleja ya del proceso eleccionario propiamente dicho que se dan en nuestros países. Los sistemas de votación no pueden estar siendo cuestionados desde el punto de vista político, y esa ha sido la herramienta que ha utilizado lamentablemente el secretario Almagro, lo cual ha destruido prácticamente lo que se había construido en la OEA como un organismo de apoyo a las democracias a través de la observación electoral. Observación que hoy desde la OEA es muy cuestionada, y no solamente es el caso de Bolivia, también fue el caso de Honduras, donde ellos obligaron al organismo electoral a entregar una información cuando todavía no la tenía totalmente verificada, y luego ellos mismos dijeron de que había un fraude. La propia OEA, a los 3 días, cuando los Estados Unidos, el Departamento de Estado, proclama que acepta el triunfo de un candidato en Honduras, inmediatamente la OEA se allana a esa situación y deja a un país con una denuncia de fraude de parte de la OEA, pero que a los 3 días acepta el resultado. Entonces, esas tragedias que ha hecho vivir han hecho que producto de esto, la Venezuela ya está fuera de la OEA. O sea, es muy raro que la OEA se meta a opinar sobre un país que no es miembro de la OEA. Ya ellos no pertenecen, o sea, no tendría, y cómo puede la OEA o su organismo electoral, su sección electoral, cuestionar unas elecciones en Venezuela cuando no fueron, ni siquiera asistieron. Ellos en el año 2015 cuestionaron las elecciones en Venezuela y dijeron que iban a hacer un fraude, y en el 2015 ganó la oposición en Venezuela. Lo que sucede es que la oposición, cierto sector de la oposición en Venezuela no se presenta a elecciones, y entonces ese ya es un problema político, de decisión de los políticos venezolanos. Pero yo lo puedo decir, con los más de 120 procesos electorales que el CELA, el Consejo de Expertos Electorales, ha verificado, y puedo ratificar lo que ya dijo en su momento, en conjunto, que estuvimos las dos organizaciones observando,
el Centro Carter, que el presidente Jimmy Carter mencionó que era el mejor sistema del mundo. Nosotros podemos decir que es el mejor sistema de América Latina, porque es un sistema muy moderno, muy auditable. El problema es un problema político que lamentablemente los venezolanos no lo han sabido resolver y lo han dejado en manos de las organizaciones políticas internacionales. Y nosotros le hemos manifestado que es muy penoso que los propios venezolanos, un grupo, estén pidiendo a una potencia mundial que invada, si es posible, su país para derrocar a un gobierno que no le han podido ganar las elecciones. Y el otro se vea obligado a también acudir al apoyo de países muy grandes, potencias mundiales, para poder mantener un equilibrio en el país. Yo creo que esto solamente deben resolverlo los venezolanos, y hacen muy mal los países, peor latinoamericanos, de opinar sobre un proceso interno de Venezuela y no dejarlos y obligarlos a que ellos lo resuelvan. Economía, buenos días, como siempre un gusto saludarle. ¿Cómo se soluciona ese problema interno, ese problema político que usted menciona, que además hace que apenas el 30% de la población haya asistido a las urnas a votar? Es decir, hay también un desapego, ese ausentismo tan elevado puede hacer que signifique un rechazo también a la situación política que está ocurriendo en Venezuela. ¿Cómo se debe solucionar internamente ese conflicto político? Ese conflicto político lo vienen ellos tratando de resolver. El año pasado se instaló una mesa de diálogo a la cual no acudió el sector más radical de la oposición. O sea, el sector más radical que viene desde hace 20 años tratando de ganarle las elecciones a Hugo Chávez en su momento y a Maduro ahora. Y la iniciaron, pero solo un sector de esa oposición participó en las elecciones. El otro sector no participa en las elecciones y hace una tremenda campaña para que no participe. Entonces, vamos a un imaginario, que aquí en el Ecuador, el Partido Social Cristiano y Creo no le pueden ganar al correísmo. Entonces ellos no participan en las elecciones y permiten que solo participe, por ejemplo, el señor Montúfar, participe otro candidato, el de la Izquierda Democrática. Entonces va a tener usted la ausencia de un buen segmento. Obviamente que hay muchos sectores, hay un sector importante que no están de acuerdo con las políticas del gobierno como lo existen en todas partes. Pero déjeme decirle que el tema del ausentismo, le voy a dar cifras. En Venezuela, primero, no es obligatoria ir a votar. Segunda cosa, no participa el sector radical, que es el mayor con poder económico para hacer publicidad internamente a que no acudan a votar. Tenemos encima la pandemia. Normalmente en Venezuela votan el 40-45% del electorado. Cuando ha existido grandes disputas, como en el año 2004, que se pensaba que hubo el plebiscito revocatorio contra Hugo Chávez, participaron más del 60%. Y cuando ganaron las elecciones, la oposición en el 2015 también superaron el 50%. De ahí en adelante siempre han tenido una participación de alrededor del 40%. En esta época, anterior a esta época, cuando ganaban la presidencia de la República Andrés Pérez o Luis Sinchi, acudían a votar entre el 20 y el 25%. Esa es la realidad venezolana, que no la podemos comparar con un país como el nuestro, donde es obligatorio ir a votar. Si usted no vota, lo multan. Entonces son diferentes. Y además participan todas las fuerzas políticas, ¿no? Don Nicanor, ¿qué peso va a tener a nivel internacional, incluso en Venezuela, el hecho de que la OEA no reconozca los resultados de estas elecciones? ¿Qué peso puede tener en la gobernabilidad de ese país y en su relacionamiento a nivel internacional? Mire, yo pienso que lo que deberían hacer muchos de los que están criticando la situación y que sí es crítica la situación en Venezuela, acudir al propio Venezuela a ver qué es lo que sucede. Mire, poco sabemos ahora que Venezuela está prácticamente dolarizada, que tienen una inflación enorme, pero la inflación va a la par del dólar. Ya el dólar circula normalmente en todas partes, desde un taxista hasta los almacenes
le reciben los dólares, o sea, ya circula el dólar. Eso nosotros no lo sabemos. No sabemos que ya los supermercados, aunque están los productos caros para la gente que pobre, igual que en el Ecuador, la gente pobre no puede ir a comprar al Supermaxi por los precios, porque no tiene el dinero, tiene que ir al mercado, ¿no? Y ahí incluso ahí se le hace muy, muy difícil. Pero ya los supermercados están abastecidos totalmente, las tiendas están abastecidas, ya no están las grandes cadenas internacionales de los Estados Unidos, pero va a encontrar ahora que hay chinos, hay mercadería hindú, hay mercadería rusa, hay mercadería de turca. Y a mí algo que me apenora que estuve allá es que yo veía en las estanterías siempre el atún ecuatoriano que era consumido en Venezuela, y ahora encontré atún de Tailandia. Es decir, simplemente han cambiado los proveedores, ¿no? Y están en una nueva realidad económica que están viviendo. Y, ¿Por motivo del bloqueo será eso, economista, también? Porque hay un bloqueo económico, ¿no? O sea, es que producto del bloqueo económico, ellos han tenido que acudir a otros sectores del mundo en donde incluso no pueden pagar con dólares, porque ellos no pueden hacer transacciones. Acordémonos, y eso no lo dice nadie, pero es inhumano que un país usted no le pueda vender, no le pueda comprar, no le pueda pagar y no le pueda cobrar. Entonces, imagínense que a un padre de familia, porque un país es como un padre, es como una empresa, que trabaje mucho, pero que además no le paguen, no le cobren. Entonces, si no le pagan, no tiene dinero. Si no le cobran, queda moroso. Que no le vendan quiere decir que no puede adquirir nada. Entonces, a eso lo han sometido los propios países, las potencias de Occidente, de nuestro sector del mundo, han sometido a un país. Entonces, ¿qué es lo que le ha quedado? Como sí tiene recursos, mucha minería, tiene mucho petróleo, negociar eso con otras potencias que son las que les están dando la viabilidad, ¿no? Y están de a poco saliendo adelante, pero es muy inhumano, y lo más terrible es que nosotros en nuestros países no mencionemos ese tipo de cosas, sino que solamente lo hace mal Maduro, lo hace mal Maduro, lo hace mal Maduro, pero no vemos las circunstancias dentro de las que se están moviendo. Imagínese usted cómo puede pensar un sector del país cuando existe una persona que abiertamente solicita a una potencia extranjera que invada a su país, porque la invasión no es ir y matar a Maduro. La invasión sería una guerra que puede durar mucho tiempo, como lo han existido en Oriente, y entonces prefieren someter a su país a eso. ¿Usted cree que a esas personas, un gran sector de ese país, lo quiere? ¿Usted no cree que lo odia? Entonces, esa es una realidad que no las discutimos, y le agradezco que usted me haya dado la oportunidad de decirlo, ¿no? Economista, yo tenía también dudas con respecto de lo que está sucediendo acá en el proceso electoral y quería consultarle sobre eso. Hemos visto en las últimas horas, en realidad, varias noticias, novedades. Una, ya la inclusión definitiva del binomio Arauz-Rabascal, que usted incluso sostenía en alguna entrevista anterior que le hicimos, que eso tenía que ocurrir. Ahora, quisiera por un lado preguntarle qué es lo que debería pasar con el caso de Álvaro Noboa y de justicia social por un lado, y por otro que nos haga una reflexión sobre este manejo tan opaco que está teniendo el proceso en manos del Consejo Nacional Electoral y de las propias organizaciones políticas, a propósito de algo que yo mencionaba en el comentario hace unos minutos, este comunicado que saca el Movimiento Unión Ecuatoriana cuestionando la participación de Giovanni Andrade, de quien dicen forjó su hoja de vida y que presentó un plan de gobierno que sería un copy-paste sacado de algunas páginas de internet. O sea, la propia organización política que lo promociona al candidato, lo objeta al candidato. Y ese candidato fue inscrito y su candidatura está en firme en el Consejo Nacional Electoral. Quisiera que usted nos haga una valoración y una reflexión sobre estos temas. Mira, voy a empezar por la última pregunta. Las candidaturas precisamente son irrenunciables porque no se quiere que exista este manoseo de los candidatos. Nosotros no sabemos qué es lo que puede suceder al interior de esa organización política. Nos podemos imaginar. Es probable que el señor fue candidato y a la final es posible que ofreció que a cambio de su candidatura iba a dar, por ejemplo, financiamiento al partido y no lo está cumpliendo. Puede darse también
de que ahora que viene los fondos para la promoción electoral, que al final de cuentas, sin manejar el dinero físico, pero sí manejan su ejecución, los candidatos, no se han puesto de acuerdo en el reparto, o simplemente después se pelearon los dirigentes con el candidato y por eso lo quieren cambiar. O también se pueden dar cuenta que el candidato no pegó, como se dice, que no está ganando votos, entonces lo voy a cambiar. Precisamente la ley prevé que no se puede ni siquiera renunciar la candidatura. Así que peor, yo creo que esas son de las desfachateces que están sucediendo en nuestra democracia y en nuestro proceso electoral. Ahora, yendo al caso del abogado Álvaro Noboa, mire, esta desgracia electoral, como yo la llamo, nace de algo que creo que en este medio lo cuestionamos hace algunos meses: la intromisión descarada y desvergonzada de parte de la Contraloría General del Estado, que en un año que ya estaba declarado el proceso electoral, que vivíamos un proceso electoral, le dispone al Consejo Nacional Electoral la eliminación de 4 organizaciones políticas so pena de destituirlos. Y coincidentalmente en esos días la Fiscalía llama a 2 miembros del Consejo Nacional Electoral para que declaren sobre un tema de un individuo que había cometido delitos en otro organismo y que antes había sido empleado en el Consejo Nacional Electoral. Entonces, ante esa situación y la debilidad política de la mayoría del Consejo Nacional Electoral, que tiene que estar agarrándose de liderazgos políticos para sobrevivir, lo mantienen en esta situación. Y eso es lo que ha provocado que la organización Justicia Social sea eliminada como se eliminaron los otros 3 partidos políticos. En el caso de ellos, cuando lo elimina el CNE y ellos presentan el recurso ante el Tribunal Contencioso Electoral, su recurso no era de aquellos que suspenden la acción del CNE. O sea, en el caso de los otros 3 organismos, cuando ellos apelan al Tribunal Contencioso Electoral, continúan con vida jurídico hasta que el Tribunal Contencioso Electoral decida. En el caso de Justicia Social no fue así, porque ellos presentaron otro tipo de reclamo y ellos mantuvieron sin vida jurídica mientras resolvía el Tribunal Contencioso Electoral. Pero el CNE al mismo tiempo, con el propósito de darles todas las posibilidades por lo que pueda suceder en el futuro, les dejaron abierta la posibilidad de que inscriban candidatos en la plataforma del CNE. Y ellos inscribieron muchos de los candidatos y el candidato presidencial no se les presentó. Pasa tanto tiempo, fíjense ustedes que pasa todo este tiempo, sabiendo que existen plazos que se deben cumplir para las elecciones, se toman todo el tiempo posible para a última hora el Tribunal Contencioso Electoral primero le da una disposición no clara al CNE, en que le dice, dele todas las garantías para que presente candidatos con iguales condiciones que los demás. Entonces, eso viene a una interpretación, y el CNE interpretó que le tenía que decir, bueno, donde no han inscrito, inscriban. Y para presidente, ustedes ya inscribieron y ya fue rechazado, y se les renunció y ustedes no inscribieron. Entonces no pueden reemplazar lo que nunca existió. Pero ahora, 7 días después, el CNE le aclara y le dice, hagan primarias, hagan como que estamos viviendo en septiembre. Y la campaña empieza después de 20 días. Y tienen que enviar a hacer los materiales electorales después de 5 días. Entonces, imagínense ustedes, no es que echarle solo la culpa al Consejo Nacional Electoral. Yo creo que ellos, lamentablemente, aquello que se pensó que iba a ser positivo, de separar lo judicial de lo administrativo, ha sido lamentablemente para el Ecuador nefasto. Porque el Tribunal Contencioso Electoral, no obstante que ya dice que las elecciones no se pueden postergar, él ya negó eso, acuérdense, meses atrás negó que se posterguen, ahora le dice, tómense todo el tiempo que quieran. Si el CNE
le da todas las oportunidades para que normalmente esto volvamos a vivir como que estamos en septiembre, a justicia social. Fíjense ustedes, justicia social tiene para hacer primarias, demorará unos 4 o 5 días en su primaria. Luego presenta candidatos, 3 días más, van 8. Luego tiene 3 días para que presenten la oposición, cualquiera de los otros candidatos. Y luego para que la resuelva, ya van 3 días más y unos 5 más, van 8, ya vamos 16 días. Y luego eso puede ser impugnado ante el Tribunal Contencioso Electoral, que se toma 10, 15 días para resolver. Ya estamos 10 de enero. Entonces, ¿qué es esto? Y encima el Tribunal Contencioso Electoral los amenaza al CNE y le dice, donde ustedes no cumplen, pueden incurrir en una falta electoral y penal. Entonces, esto es de locos. Definitivamente ha fracasado en el Ecuador el hecho de separar estas dos funciones, no porque haberlas separado fue malo, porque están actuando en forma negativa sus miembros. ¿Cómo puede el Tribunal Contencioso Electoral someter de esta forma al Consejo Nacional Electoral a algo que es casi imposible de hacerlo? Entonces, ¿a qué nos va a llevar eso? Vamos por un candidato a suspender las elecciones, que ya no se las puede suspender porque el Tribunal Contencioso Electoral, cuando el CNE le preguntó si las elecciones se podrían postergar unos días por efecto de la pandemia, por etcétera, y le dijo, no las puede postergar porque existen fechas que cumplir y en mayo se tiene que posesionar el nuevo presidente y la nueva asamblea. ¿Usted cree, don Nicanor, que todo esto afecte la impresión de las papeletas, la distribución del material electoral y como no se pueden postergar las elecciones, todo este proceso de esta candidatura en especial, sin observe pasos para hacerlo más ágil? Mire, yo viendo los tiempos, no creo que hasta cuando, primero que el 30 de diciembre, creo el 30 o 31, empieza la campaña, ¿verdad? Así es. O sea, empieza la campaña. Yo no creo que hasta el 31 exista en firme otra candidatura, en este caso el del señor Noboa, que es lamentable porque si lo hubiesen hecho con tiempo, tanto él y el Tribunal Contencioso Electoral ya estuvieran inscritos posiblemente. Y ya estuviéramos todos en paz viendo quién gana las elecciones, que deben ganarlas en las urnas. Se atrasan los mismos organismos electorales en resolver las cosas y ahora imaginémonos que ya empieza la campaña y él no puede hacer campaña porque no es candidato. No tendrá el fondo que tienen todos los candidatos y no es porque a él le falta el dinero, sino que no tiene el derecho de acudir a pautar, porque solo pueden pautar a través de dinero del Estado. No puede mandar a hacer las papeletas. Bueno, en lugar de contratar una imprenta, tendrá que contratar 3 imprentas para que lo hagan más rápido. Ese yo no le veo el mayor problema. El mayor problema es que cuando ya proclamen las candidaturas, todavía no esté en firme la del señor Noboa y posiblemente esté en firme la candidatura de él a fines de enero o a mediados de enero. Entonces nos van a meter en un lío no visto, oiga, es irracional. No lo hemos visto. ¿Y eso es responsabilidad de quién, economista? ¿De las autoridades electorales, de los candidatos, de los actores políticos? Porque usted bien decía, de aquí, digamos, si es que se da paso a la inscripción de Noboa, habrá también quienes vengan a impugnar esta candidatura. Claro, y este proceso va a ir dilatándose. Entonces, finalmente, ¿quiénes son los responsables de este desastre? Mire, creo abiertamente presentaron la impugnación la vez pasada. O sea, nadie está oculto a decirlo. O sea, existen ya organizaciones políticas nacionales que tienen derecho a esas impugnaciones, que ya han manifestado su descontento. Entonces lo van a seguir manifestando. Y ellos tienen el derecho de hacerlo. Entonces aquí lamentablemente los culpables son todos. El que se presenta tarde para las elecciones, el que no califica a tiempo y quienes luego insisten en una candidatura con todo el derecho que se tiene, pero que tampoco tiene la respuesta. ¿Cómo es posible que el Tribunal Contencioso Electoral, si ya tomó una decisión a finales de octubre, diga de frente las cosas? Eso que le está diciendo ahora el 7, se lo podía haber dicho el 30 de octubre. Pero no, dejaron ahí en el aire la pelota reboteando. O sea, denle las mismas condiciones que los demás.
Entonces el que tiene que interpretar dice, no, yo ya le di las mismas condiciones que todos. Su plataforma estuvo abierta, no inscribió porque no le dio la gana. Es una interpretación que ahora se ven obligados a aclararla. Pero ¿cómo dejaron pasar tanto tiempo? Es como el caso el caso del candidato Arauz. Fíjese usted que para decir que no tienen derecho a presentar una apelación, algo elemental, algo pero tremendamente elemental, que lo podían haber resuelto en 48 horas, se tomaban 15 días. O sea, eso es absurdo. Yo creo que estos señores le están debiendo mucho al país. Muchísimas gracias. No sé si tienes más inquietudes, Alexis. Son las 8:37. Escuchamos a Nicanor Moscoso, presidente del Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica. Don Nicanor, yo le quiero contar que hicimos una pregunta para este diálogo con usted, a nuestros amigos oyentes de quienes nos siguen a través de redes sociales, en el sentido de que si están de acuerdo con la decisión de la OEA de desconocer las elecciones en Venezuela, y la gente se ha pronunciado, un 98% no está de acuerdo frente a un 2% que sí lo está. Muchas gracias. Muy amable el economista Nicanor Moscoso por haber aceptado el diálogo. Muchas gracias. A la orden. Me quedo con esa misma inquietud y con la misma preocupación. Hay que darle un poco de sensatez ya a este proceso electoral. Estamos a puertas de que arranque la campaña y seguimos con más dudas que certezas. 8:38, Liz. Vamos a un breve corte. Y yo creo que hay que mantener la preocupación vigente, porque si esto pasa en la organización, yo no me quiero imaginar qué va a pasar ya luego en el proceso como tal, y peor en el conteo de los votos, en los resultados. ¿Te imaginas? Impresionante. 8:38. Gracias, Antón Nicanor Moscoso, presidente del Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica. Una pausa, regresamos para hablar de las deudas a los gobiernos autónomos descentralizados.